Como científico, mi trabajo consiste en hacerme preguntas, plantear hipótesis y buscar respuestas. En este programa los quiero invitar justamente a eso, a cuestionarnos y reflexionar sobre los temas que están dando vuelta en la sociedad, para tratar de entender hacia dónde vamos y cuál será la próxima estación. Soy Pato Manque y esta es La Próxima Estación. ¿Cómo afecta el uso del tiempo en la vida de las personas? Para hablar sobre este tema hemos invitado al doctor Jorge Rosales. Me llamo Jorge Rosales, soy profesor asistente e investigador del Centro de Economía y Políticas Sociales. Yo actualmente investigo el uso y el valor del tiempo. Estamos con el grupo de investigación analizando distintas aristas con respecto al tiempo, como por ejemplo brechas de género, pobreza de tiempo, brechas socioeconómicas, la falta de control que tienen las personas con respecto al tiempo y la desigualdad que esto se genera. Todos tenemos la misma capacidad de administrar el tiempo, pero son nuestras decisiones las que nos permiten priorizar y entregarle un valor a lo que hacemos. Y ese valor es lo que nos permite efectivamente tener la satisfacción que nosotros tenemos o estar disconformes y ser pobres de tiempo. Jorge, me gustaría partir este bloque preguntándote si es el uso del tiempo una variable que en el fondo se usa para determinar mediciones de pobreza o en el fondo evaluar políticas públicas. Hay países que están considerando el uso del tiempo para poder tomar medidas en análisis económicos formales. Por ejemplo, en Latinoamérica tenemos el hecho de Ecuador, que aun cuando sigue ocupando el PIB como medición, ya dentro de la ley del año 2010 hizo obligatorio hacer encuestas de uso de tiempo todos los años. ¿Para qué? Para empezar a integrar la economía informal y el trabajo no remunerado a mediciones formales y para poder entender cómo la desigualdad está efectivamente reflejada en el tiempo, en el uso del tiempo de las personas. Ahora, ¿cómo crees tú que debería involucrarse esta medida en el conjunto de elementos que se utilizan para evaluar desarrollo, bienestar? Los pasos que se están siguiendo para involucrar el uso del tiempo en las mediciones formales van en la vía correcta. Por ejemplo, la obligatoriedad del postnatal masculino en Chile, aun cuando la gente no se lo toma, permite que el padre pase tiempo con el hijo. Y eso se basa en teorías donde el capital humano que se genera por el apego que hay entre el padre y el hijo es necesario. Y eso son políticas basadas en uso de tiempo. Por otro lado, y aun cuando es un ejemplo fallido, el diseño del Transantiago, por lo menos desde la parte técnica, involucraba el tiempo de espera de las personas, el tiempo de viaje e incluso el hacinamiento. Pero por decisiones fuera del control de los técnicos, se privilegió el tema de un costo menor. Entonces el tiempo, aun cuando estaba en el diseño original, no fue considerado por política pública. Entonces debería ser una variable central para poder armonizar y tener un balance entre el trabajo y el ocio. ¿Cuáles son los casos exitosos de esta política? Yo creo firmemente que la medición del bienestar de un país no debe basarse simplemente en los pesos, en el PIB y en el crecimiento económico basado en la venta de bienes y servicios. Creo que los países más desiguales, como por ejemplo Chile, México, dentro de la OCDE, tienen problemas de crisis de salud mental, de calidad de vida, de infraestructura, de hogares, de housing, que involucran una gama completa de variables que tienen que estar dentro de la medición de calidad de vida, no solamente algo económico. Hay muchos países que tienen un PIB alto, pero sus desigualdades también van creciendo. El uso del tiempo es un pilar
es un pilar, y ese pilar fundamentalmente se basa en trabajo no remunerado y en ocio para poder tener un balance satisfactorio. Por ejemplo, desde los años 70 se dice que a la semana debería tenerse 10 horas de ocio mínimo para poder tener una salida mental correcta. Por otro lado, el sueño, también hay políticas a nivel mundial de casos exitosos, donde, por ejemplo, la Fundación Nacional de Sueño de Estados Unidos tiene recomendaciones base evidencia que los adultos luego de los 18 años deben dormir un rango entre 7 y 9 horas. Y si eso se pusiera en política pública en la conversación de que el sueño es relevante como actividad, involucraría un mejor desarrollo de todas las demás actividades que uno hace en el día. Cuando está cansado uno se queda dormido y uno no puede disfrutar ni el trabajo ni las actividades de ocio. Entonces el sueño como actividad pilar fundamental también debería estar ahí junto con el trabajo y, en el caso de Chile, el transporte. Cuando uno nace, uno duerme hasta 18 horas. O sea, gran parte del día estamos durmiendo. Y a medida que vamos creciendo, llegamos a las clásicas 8 horas de los adultos, que en realidad son entre 7 y 9 usamos nosotros. ¿Ya? Eso en un adulto promedio. Existen algunos que son los dormidores cortos, otros que son los dormidores largos, que requieren dormir menos horas para funcionar bien, que son muy pocos en todo caso, y los dormidores largos, que son personas que requieren dormir muchas horas, 11, 12 horas para funcionar bien en el día. Pero yo diría entre 7 y 9 un adulto promedio. La importancia de dormir las horas correctas tiene que ver con todo nuestro sistema. Básicamente, la forma como funcionamos en el día y cómo rendimos está muy determinada por cómo dormimos, ¿ya? No solo por la cantidad de horas de sueño, sino por la calidad de sueño nocturno, ¿ya? Pero hablando en cuanto a cantidad, dormir las horas correctas hace que uno se concentre mejor en el día, que uno pueda mantener un peso adecuado. Dormir poco hace subir de peso, por ejemplo. Patologías crónicas, cuando uno duerme menos, se ve que se producen con más frecuencias. Por ejemplo, trastornos del metabolismo de la glucosa, como la diabetes, patología vascular, tanto cardíaca como cerebral. En la gente que duerme menos horas, se sabe que aumenta. La gente que duerme pocas horas se enferma más de enfermedades infecciosas, o sea, uno se resfría más, por decir un ejemplo. Una cifra potente, por ejemplo, es que dormir menos de 5 horas por noche y conducir al día siguiente es lo mismo que manejar bajo los efectos del alcohol. O sea, a ese nivel impacta la falta de sueño en cómo rendimos en el día. Definitivamente, dormir las horas correctas incide a todo nivel y es algo que a veces olvidamos. ¿Qué datos existen en Chile sobre la desigualdad en el uso del tiempo entre los segmentos más ricos y más pobres de nuestra población? El tiempo es un recurso limitado. Como recurso limitado tiene un componente voluntario y un componente que está delimitado por la cultura, que está delimitado por la estructura social, el componente de la familia. Y la desigualdad en Chile, más que por quintil, se ve por género. Y la actividad en la cual se ve más esta división es el trabajo no remunerado, el trabajo doméstico y el cuidado de personas. Y además, eso, si profundizamos en la información, se ve con respecto a los quintiles. Las personas que tienen más dinero pueden contratar tiempo, pueden tercerizar. El hecho de poder contratar a alguien que haga una actividad, como por ejemplo cuidado de personas o trabajo doméstico, permite que se liberen horas para poder hacer más trabajo remunerado y obtener más ingresos o hacer actividades de ocio. Por lo tanto, las personas que tienen más ingresos tienen posibilidad de tener más tiempo disponible. Pero a su vez, y aquí está la dicotomía, las personas que tienen mayores ingresos se les hace más caro dejar de trabajar. Por lo tanto, también hay un incentivo a que la persona que ya tiene una tasa salarial alta quiera seguir trabajando porque su hora vale más. Claro, y esta diferencia, ¿cómo se refleja en términos de hombres y mujeres? Por ejemplo,
En las mujeres la carga laboral entre trabajo no remunerado y trabajo remunerado es alrededor de 12 horas, mientras que la de los hombres es alrededor de 10. Si esto lo desglosamos en trabajo remunerado y no remunerado, vemos que las mujeres al día hacen alrededor de 6 horas de trabajo no remunerado, mientras que los hombres hacen 2,8. ¿Y ese trabajo no remunerado, en las mujeres, se refiere fundamentalmente a trabajo doméstico? Tiene un componente dual. Primero, y yo creo que lo más importante, es el tema de la maternidad, el cuidado de los hijos, el cuidado de la familia. Pero también tiene el otro componente del cuidado del hogar, el hecho de hacer que todo funcione, de administrar el hogar y efectivamente el trabajo doméstico. Y hay un tercer área que no se toca mucho, pero también el voluntariado, que también es trabajo no remunerado. El ayudar a otras personas, no solamente como actividad doméstica, pero sí para poder aumentar, por ejemplo, capital humano. Hasta mediados del siglo pasado había una radical separación de esferas privada y pública, donde el hombre tenía preeminencia en la esfera pública económica, en la esfera de prestigio social y cultural, mientras que la mujer era dueña del espacio privado, ¿no? De reproducción, de la familia. Y esto se vio dramáticamente movido debido a la incorporación de las mujeres de clase media, sobre todo, al mercado de trabajo, produciendo estos desajustes tremendos en la organización de la vida familiar. Más recientemente, lo que yo veo en mi investigación es que efectivamente, al parecer, los hombres están transitando hacia una masculinidad más consciente de la corresponsabilidad. Sin embargo, solamente apunta a determinadas labores no rutinarias, pero que tienen alto reconocimiento social, alta premiación, como por ejemplo, y que son muy visibles, por ejemplo, ir a la compra, al supermercado, llevar a los niños a ciertos eventos, etcétera, etcétera. Y la carga en general, aun cuando la mujer ya se ha incorporado plenamente al espacio de trabajo, sigue estando muy feminizada. Si bien a lo mejor la mujer que trabaja jornada completa no puede asumir todas las labores, las va a externalizar en otras mujeres con menor cualificación o en otras mujeres significantes como puede ser una madre, una abuela, una vecina, etcétera, etcétera. Con lo cual la transición ha sido más bien hacia una revolución de género incompleta, donde la mujer ha adquirido roles masculinos, sin embargo no ha habido un reemplazo en los roles femeninos. En general, la evidencia dice que la transición de la mujer en las últimas décadas hacia el trabajo remunerado ha producido una crisis en general en las familias y en la vida cotidiana de los países que han apuntado al desarrollo. Porque las mujeres salen de casa y esas labores que dejan sin cubrir se vuelven críticas, ¿no? Para la organización familiar. Algunos investigadores en Europa han dicho que esto está en la causa del aumento de los divorcios, en la disminución de la natalidad en general, en el retraso de la maternidad. En general, las mujeres lo que hacemos es tratar de postergar lo más posible la formación de una familia, porque sabemos que el costo va a ser el doble turno, ¿no? El tener que asumir tanto labores remuneradas como no remuneradas, y que muchas veces esas labores no remuneradas tienen poca gratificación cultural. Y por ende uno pudiera esperar que una cultura que apunte a una masculinidad más responsable en la esfera privada podría propiciar que la gente tienda a desear más formar familia e incluso a aumentar la fecundidad. Y esto es muy diferente entre Chile y otros países, por ejemplo, de la OECD o países que tienen una estructura social más avanzada, donde el trabajo doméstico, por ejemplo, es más compartido entre hombres y mujeres.
Tanto en Occidente como en Oriente existen muchas diferencias entre hombres y mujeres en el trabajo no remunerado. Los hombres consistentemente a través de las sociedades hacen menos trabajo no remunerado que las mujeres. Pero se ha detectado que las sociedades que le dedican menos horas al tiempo de trabajo remunerado tienen mejores niveles de equidad laboral y equidad de género. ¿Por qué? Porque le permiten a la mujer efectivamente incorporarse plenamente al ámbito laboral, pero también cuidar el tema del trabajo doméstico y el peso cultural que tiene tener que la mujer cuidar a la familia. ¿Y cómo estas diferencias se reflejan al final en términos de calidad de vida, pero también de desigualdad, en un país tan desigual como Chile, por ejemplo? La calidad de vida respecto al uso del tiempo tiene muchas aristas. Por ejemplo, en temas de pobreza de tiempo, si nosotros quisiéramos medir la pobreza de tiempo de los chilenos, más del 60% de los chilenos, en base a la encuesta nacional de uso de tiempo, no duerme 8 horas. Entonces son pobres de tiempo si lo medimos por el sueño. O también está el tema del transporte, y muy asociado al transporte a los quintiles. Las personas con menores quintiles le dedican mayor tiempo de transporte que las personas de mayor quintil. Hay que invertir en una infraestructura de transporte para que haya una mejor armonización, una política pública que tenga el tiempo como un elemento central de la armonización trabajo-ocio o trabajo-vida familiar. Creo que va a llevar no solamente a una reducción de la desigualdad, sino también a cumplir el objetivo 5 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que es equidad de género, que es uno de los propósitos fundamentales de todas las encuestas de uso de tiempo. ¿Cuáles son las medidas que crees tú que deberíamos tomar para corregir el uso desigual del tiempo que tenemos en nuestro país? Son muchas las aristas que podemos considerar. Primero, transporte. Sé que Santiago no es Chile, pero si nosotros nos enfocamos en temas de mayoría, satisfacer al 40% de la población en temas de infraestructura creo que es importante. Entonces yo invertiría más en transporte público y menos en autopistas, porque el transporte público es el eje fundamental de una armonización del trabajo ocio, porque es la actividad que no se puede reducir por condiciones tecnológicas, por condiciones técnicas y por legales. Yo no puedo teletransportarme o viajar más rápido que el límite legal. Por lo tanto, actividades que no se pueden reducir son fundamentales para poder llevar a cabo nuestro día a día. Otra cosa, otro tema que yo haría sería la obligatoriedad del postnatal masculino. Hay evidencia que muestra que muchos hombres no se toman el postnatal masculino y no pasan tiempo con sus hijos. Y eso involucra en el crecimiento de su descendencia, en el desarrollo natural de cómo se desenvuelve dentro del hogar. Hay evidencia que muestra que los hombres que se toman el postnatal masculino, luego de habérselo tomado, participan en las labores del hogar en un 50% más que los hombres que no se toman el postnatal masculino. Y esa es una de las tareas fundamentales para reducir las brechas y la desigualdad en trabajo no remunerado. Ahora, estos días se está discutiendo una reforma para disminuir las horas de la jornada laboral. ¿Cómo crees tú que esto va a impactar el uso del tiempo en Chile? El tema de la jornada laboral se viene tratando desde los años 30. Hay un economista famoso, Keynes, que en 1930 pronosticó que para el año 2030 el mundo iba a trabajar 15 horas por el avance tecnológico que iba a existir. Y esto hasta los años 80 iban efectivamente las horas de trabajo en decaída. Y los países como Estados Unidos se vanagloriaban de ser países que tenían efectivamente tasas de jornada laboral menores. Incluso, para seguir con el tema de Estados Unidos, fue Henry Ford el que primeramente instauró la semana de 5 días. Se burlaron de él, pero luego todas las empresas, determinando que la productividad aumentó significativamente, empezaron a instaurar políticas donde el ocio tenía un valor fundamental. Incluso en la literatura de esos años y a través del tiempo se determinó que en el futuro el problema iba a ser el ocio, iba a ser el aburrimiento. Pero esto cambió en los 80. ¿Por qué? Porque el crecimiento económico que se venía dando desde la Gran Depresión del 29, en los años 80 cambió y el crecimiento económico, en vez de traducirse en más tiempo libre, produciendo lo mismo pero trabajando menos,
Ese crecimiento económico se tomó la decisión de trabajar más, de adquirir más, de consumir más, y un mayor consumo involucró la necesidad de mayor trabajo. Y mayor trabajo llevó a tener una menor calidad de ocio. Incluso los países nórdicos que tienen jornadas laborales menores pararon de bajar esas jornadas laborales. Pero ahora nos estamos enfrentando a la cuarta revolución industrial, a la automatización, a inteligencia artificial y a un desempleo masivo que se va a venir en los próximos años. Y tenemos que ver cómo vivir en un mundo donde el trabajo ya no va a ser la actividad pivote. El tiempo es el único recurso que es transversal. Todos podemos decidir lo mismo con las 24 horas que tenemos. Pero el tiempo, como había dicho antes, tiene un componente voluntario de decisión, pero también tiene un componente obligatorio que está dictado por la cultura, por la estructura social y por los componentes del hogar. El matrimonio, los hijos, el estatus laboral. Y esto se refleja y se ha reflejado por muchas décadas, y aunque sea repetitivo, en el trabajo no remunerado. Es una actividad primordial para poder analizar la desigualdad. Y ese trabajo no remunerado se refleja en diferencias de género. Y una política pública, nacional o internacional, que lleve hacia una armonización del trabajo que necesitamos tener para poder adquirir bienes y servicios, y el resto de actividades que nosotros necesitamos hacer, como por ejemplo el trabajo no remunerado, o actividades sociales, ocio, ese tipo de política es central. No solo para reducir la desigualdad, sino para aumentar la calidad de vida y para medirla de mejor manera. Las mediciones están incorrectamente hechas, porque se necesita el componente tiempo, y solamente desde los años 60 del siglo pasado se ha empezado a reconocer el tiempo como el recurso que tiene una igualdad de importancia que el dinero. Y tiempo y dinero son ambos bienes que necesitamos tener.